Lo que estoy diciendo es que el dinero no es suficiente para explicar el trabajo. Acuérdate, el niño no aprende comportamientos del padre. El niño aprende la forma como el padre significa el mundo. La persona necesita ser persona, en casa y en el trabajo. Trabajar no es una cuestión técnica, es una cuestión personal. Muito interessante essa abordagem final, porque o adulto vai e trabalha e reclama que nunca tem dinheiro. Ah, eu trabalho, mas nunca tenho dinheiro. E reclama. E fala para o filho, estuda para trabalhar, mas eu não tenho dinheiro. Então, se fala de algo para fazer de um futuro que nunca vai chegar. Que eu quero trabalhar para não ter dinheiro. E fala que você é tonto, você não estuda. Mas julgo eu que é uma atitude de inteligência da criança. Porque se eu estudo para trabalhar e não ter dinheiro, melhor pelo menos não estudar. Porque pode ser que eu tenha dinheiro. Então, esse exemplo dos pais de reclamar do trabalho, ou seja, como ele vê o seu trabalho, como que isso se desenvolve para até a vida profissional do filho, ou também outras coisas. Às vezes os pais colocam o filho para fazer natação, né? Mas o próprio pai não faz natação. A criança aprende pelo exemplo, então, isso que o senhor quis dizer, é isso? Então, será que a gente, na verdade, não está tendo um problema do sentido que os pais estão dando ao trabalho? E isso pode se mudar na vida adulta também, esse sentido dado ao trabalho para eu educar a criança en otra forma de agir en el futuro? Sí, yo creo que sí. Fíjate, antes has dicho que los niños aprenden, ¿no?, por imitación de los padres, ¿no? Eso lo dicen muchos psicólogos, dicen los niños aprenden los comportamientos de los padres. Eso es una forma muy pobre de explicar lo que está pasando. Lo que está pasando es mucho más importante, no es el aprendizaje de un comportamiento. Eso lo haría un animal que ve y repite un comportamiento. El ser humano es muy inteligente. El niño, cuando ve a su padre comportarse de una forma, no está aprendiendo su comportamiento. El niño lo que está haciendo es descubrir cómo el padre significa la realidad. Y entonces lo que aprende el niño no es el comportamiento. Lo que aprende el niño es la forma de significar la realidad. Es decir, el niño es muy inteligente. Entonces, claro, cuando el niño ve que el padre realiza un trabajo y que, por otro lado, de ese trabajo lo único que manifiesta es una queja, ¿vale?, lo que está aprendiendo es el significado del trabajo. No quiere decir que vaya a imitar ese trabajo. Está aprendiendo el significado del trabajo. Porque aunque luego ese niño trabaje y tenga dinero, el significado del trabajo lo está cogiendo del padre. Podrá cambiar ese significado a lo largo de la vida, pero su punto de partida inicial es su forma de significar, ¿no? Entonces, hay también otro dilema educativo que hay ahí en medio de todo esto, es el para qué hacemos las cosas. Porque claro, yo puedo trabajar, pero tener o no tener dinero no depende exactamente de mí, porque depende de que me quieran pagar, que no me tomen el pelo o lo que fuera, ¿no? Sí. Entonces, claro, si el motivo del trabajo, el motivo de la acción, solo es la utilidad posterior a la misma, el trabajo también está siendo significado como una cosa absurda. Hago una cosa absurda para recibir una cosa de valor, que es el dinero. Si no, ¿y qué ocurre? Y si encima no hay dinero, entonces el trabajo ya ha perdido todo el valor. Necesitamos encontrar que las acciones que hagamos tengan valor en sí mismo. Yo no estoy diciendo que me parece mal que el trabajo tenga su dinero, no estoy diciendo nada de eso. Estoy diciendo, y no me parece mal que uno elija un trabajo porque piensa
que aquí va a conseguir una mejor remuneración. No estoy diciendo que no eso, pero estoy diciendo que pensar que el trabajo simplemente tiene una función utilitaria sobre el dinero, eso me parece que es bastante pobre humanamente hablando, porque eso supone aceptar que yo hago cosas absurdas simplemente porque voy a recibir una utilidad externa a la propia acción. Cuando eso se vive en el propio trabajo, eso hace que incluso el propio trabajador no trabaje bien. Una vez se hizo encuestas a personas que estaban trabajando en activo, ¿no? Y salía asombrosamente que algunas, o sea, algunas no, algo más que algunas, porque era una respuesta bastante notable, estaban dispuestas a cobrar menos si le cambiaran el jefe. Es decir, porque claro, si aquí en el fondo lo importante es el dinero, yo en el trabajo aguanto lo que sea, ¿qué más da? Sí. Vale, pero es que eso no es verdad, eso no se lo cree ni el que lo dice. Es decir, no podemos hacer que el sentido del trabajo sea simplemente el dinero. Necesitamos que el trabajo tenga sentido en sí mismo. Porque si vamos pensando que el trabajo es un absurdo y esto es por el dinero, entonces te aparece un psicólogo de pacotilla, de los que no saben nada, que te dice, no, tienes que separar el trabajo y la vida. Una cosa es el trabajo, otra la vida. Trabajas para tener dinero y luego tienes la vida. Entonces, ¿qué me estás diciendo? Que tengo que tener una vida esquizofrénica, una vida absurda y una vida con sentido. Claro, necesitamos que el trabajo tenga sentido en sí mismo. Se ha preguntado, se han hecho muchas encuestas para poder descubrir qué es lo que motiva a un trabajador en su trabajo. La respuesta que más gana no es el dinero. La respuesta que más gana es que yo descubra que mi propio trabajo me ayuda a crecer como persona. Y obviamente el que está diciendo esto no está ignorando el dinero. No estoy diciendo que ignoremos el dinero. Lo que estoy diciendo es que el dinero no es suficiente para explicar el trabajo. En las mismas empresas tú te puedes encontrar que existen cuestionarios internacionales para evaluar la fidelización del trabajador. Por ejemplo, uno muy famoso es el Gallup Q12. Lo usan en muchísimos bancos, muchísimas instituciones, para ver la fidelización. Hasta qué punto este está fidelizado y comprometido con la empresa. Si fuera un cuestionario de fidelización, uno podría preguntarse, o podría esperarse, que algunas de las preguntas que aparecieran fueran como: ¿estás dispuesto a trabajar el fin de semana si la empresa lo requiere? Pero claro, si estoy fidelizado, digo que sí. Cuando vas a hacer las fotocopias, ¿las haces en blanco y negro para no gastar dinero o las haces en color? Porque si valoras la empresa, intentarás hacer las cosas de una forma más barata. Bien, podrías esperar que hubieran preguntas de este estilo. No hay ninguna pregunta de este estilo, ninguna. En cambio, te encuentras preguntas como que te dicen: ¿tú ves que tus compañeros valoran el trabajo como una actividad profesional de ellas o simplemente como una cuestión de hacer? ¿Tú tienes en el trabajo algún buen amigo? Son las preguntas que están allí. Es decir, lo que te están son preguntas en las que todas tienen detrás la mentalidad como de: ¿es el trabajo un lugar donde puedes crecer como persona para vivir? O sea, ¿tú cómo vas al trabajo? ¿Como quien va a que le van a cortar la cabeza? ¿No? ¿Cómo vas al trabajo? Es decir, porque lo que descubren es que si la gente descubre que su trabajo no está al margen de la vida, sino que su trabajo es parte de su vida, parte de su crecimiento, esa persona se fideliza con la empresa. Entonces, o lo mismo, ¿no? Todas las empresas quieren que haya creatividad, innovación. Sí. Imagínate que tú eres mi jefe. Sí. Tú me dices: José Víctor, quiero que seas creativo, ¿no? Sí. Entonces, y yo te doy un nuevo producto. Sí.
porque lo he pensado. Sí. Si cuando te doy este nuevo producto, tú usas mis errores para echarme una bronca, para reñirme, la próxima vez que me digas sé creativo, voy a decir, tararí, no. Es decir, si el motivo de estar aquí es el dinero, yo no voy a arriesgarme ni siendo creativo. Si el motivo de estar aquí es que esto tú y yo no tenemos nada que ver, porque el trabajo es una cuestión técnica de producir tornillos, no me pidas a mí un gesto de confianza. Porque cuando tú me pides ser creativo, me estás pidiendo que confíe, que me atreva a cometer errores, que piense nuevas alternativas. Porque tú vas a fijarte más en la idea que en el resultado sin más. Es decir, cuando tú a una persona le dices, venga, atrévete, aprende a ir en bicicleta, si cuando la persona se cae en bicicleta le dices, no te quiero ver, ¿tú crees que esa persona va a querer ir en bicicleta? No. Si tú me pides que yo innove, que yo sea creativo, yo tengo que estar en confianza contigo, porque cuando yo sea creativo sé que me la estoy jugando. Estoy entrando en un sitio que no conozco. Sí. Estoy produciendo una nueva idea. Cuando hacemos algo nuevo siempre hay errores. Yo confío en ti, que cuando tú veas mis errores, no me vas a cortar el cuello. Entonces, claro, todo esto a lo que está llevando es que el trabajo no se explica por el dinero. Lo cual no quiere decir que ignore el dinero. No estoy diciendo eso. Sí. Entonces, puede ser que ese padre, cuando llegue a casa, llegue cansado y llegue enfadado porque no le han pagado. Pero como la única sistema de valoración del trabajo sea el dinero, eso es lo que está aprendiendo el niño. Acuérdate, el niño no aprende comportamientos del padre. El niño aprende la forma como el padre significa el mundo. Entonces, porque si trabajar no da dinero y entonces esto pierde valor, si yo estudio y suspendo, el estudio no tiene valor. ¿Por qué seguir trabajando si el jefe no me paga? Pues es porque el trabajo tiene otra dimensión, donde ciertamente yo voy a buscar el dinero y le diré, oye, ¿por qué no me pagas? Tienes que pagar. Pero yo pago, yo trabajo porque estoy haciendo también mi parte. Yo trabajo porque veo que esto es vivir como persona. Esto es vivir como persona. Y también discutiré con él si va y resulta que no me paga. Pero son dos cosas distintas, ¿no? Porque digo, yo estudio, y yo estudio porque creo que vale la pena. También quiero una calificación para poder pasar de curso. Y si no me gusta con la calificación, hablaré con el profesor. Pero no voy a poner el estudio en función simplemente de la calificación. Esto es una cosa que está como muy descubierta ya. Es decir, o hacemos del trabajo algo que tenga valor en sí mismo, o el trabajo no te va a tener valor aunque tú añadas esto. Te voy a contar otra experiencia, otra investigación que se hizo en el mundo de la empresa. Esta era una especie de juego social, ¿no? Por decirlo de una forma. En una empresa donde el trabajador lo que hacía era colocar tornillos, ¿no? Sí, parafusos. Colocar parafusas. De un sitio, de un trabajo muy mecánico. Si el jefe iba y decía, mañana os pago un 10% más, entonces los trabajadores parafuseaban más rápido. Aumentaba la productividad. Cuando el jefe hacía eso en un trabajo donde el trabajador no era una cuestión mecánica, sino una cuestión intelectual, dar más dinero así sin más causaba un descenso del rendimiento. Es decir, en actividades donde la persona podría ser suplida por una máquina, porque colocar parafusas, ya ves tú, ¿vale? Ahí funcionaba con un código. Y en cambio, en el otro sitio, la persona necesita ser valorada por lo que hace, por su trabajo, por su esfuerzo, reconocido, y en lo que ella es, más allá incluso del trabajo. Y eso no se resuelve sencillamente con el dinero. No quiere decir que si tú me dices,
te propongo un aumento de sueldo, no me guste. Sí, Claro que sí. sí, porque el dinero me abre más posibilidades. Sí. Hay una deseabilidad en el dinero, pero que haya una deseabilidad no quiere decir que eso justifique o que cambie lo que son mis objetivos y lo que yo estoy buscando en el propio trabajo. Entonces, la persona necesita ser persona, en casa y en el trabajo. Trabajar no es una cuestión técnica, es una cuestión personal.